Vamos a recibir una palabra. Yo les prometí a ustedes, hermanos, que iba a hablar. Voy a dedicar el tiempo correcto al Señor. Que iba a hablar acerca de este tema que tiene ya en pantalla. Cristianos adultecentes. Cristianos adultecentes. Y estaba pidiéndole al Señor que me guiara para esta palabra. Me la dio el Señor hace un buen rato y bueno, el Señor hoy tomó el tiempo y nos ha dado este momento tan especial que de verdad lo estamos necesitando en la iglesia con mucho deseo, con mucho ánimo. Estamos pidiendo al Señor que realmente se revele, amén, hermanos. Y ustedes saben de qué estoy hablando y le vamos a seguirle pidiendo. Y como yo estaba orando ahorita, simplemente estamos delante de Él, amén, y que Él diga lo que tiene que pasar, amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Cristianos adultecentes. Esta palabra adultecentes, pues ustedes saben que tiene pues la combinación de dos palabras, adultos y ¿cuál otra? Y bueno, esta palabra la dictar aquí la doctora, que es la que sabe esos temas, mis hermanos. Bueno, me le voy a meter en la cocina a la doctora. Y quiero darles esta palabra, mis amados hermanos, y empecemos diciendo lo siguiente. Y es que según los expertos, hermanos, en sociología, los expertos en toda la observación de la sociedad, hoy en día estamos asistiendo a un mundo, hermanos, que poco a poco ha ido perdiendo la capacidad de madurar. Por eso estamos encontrando una cantidad de personas, mis hermanos, que no logran superar su etapa adolescente y niegan a asumir sus responsabilidades con el paso del tiempo. Esto lo encontramos, mis hermanos, en muchas personas. Ustedes saben, hermanos, que hay muchas personas que conocemos en muchos medios que son cercanos a nosotros que deberían de reflejar la edad que tienen, pero no la reflejan. Y yo di ahí unos ejemplos. Una persona de unos 26 años a veces se puede comportar como uno de 18, es decir, uno que hasta ahora le están entregando la cédula. O quizás un adulto de 40, que es la mitad de la vida, se comporte como uno de 20. Y ustedes saben qué pasa en ese momento de los 40 años, cuando algunos jóvenes, hermanos y hermanas, lleguen a esa edad, se van a acordar de mí, mis hermanos queridos. La crisis de la edad media se llama. La crisis de la mediana edad, en donde uno dice, caramba, ya llega a los 40 años y uno comienza a examinar tantas cosas en la vida, y a muchos de nosotros nos pasa que comenzamos a tener ciertas crisis en nuestras vidas, comenzamos a tener ciertas circunstancias y a veces algunas personas no las pueden superar. Y por otro lado también encontramos personas, que esas son los más difíciles, viejos de 60 que se comportan como uno de 30, y ustedes saben que eso sí ya es otra harina de otro costal, hermanos queridos. Y eso puede llegar a pasar en algunos de nosotros, en algunas personas, y eso es lo que encontramos ahora, porque la sociedad realmente ha cambiado, realmente está asistiendo a esta experiencia de no comportarse según su edad, sino que le está quedando difícil madurar, ir adelante, avanzar en cuanto a su madurez. Entonces tengo esta definición de adultecente. Sobre todo adultecente, mis hermanos, es alguien que hace tiempo creyó. El adultecente cristiano, ¿cierto? Es alguien que hace tiempo creyó en el evangelio, en el mensaje del evangelio, esperando que fuera maduro en la fe, pero todavía es un adolescente y su carácter lo delata. Es decir, yo quiero hablarles a ustedes, mis amados hermanos, desde mi corazón acerca de la necesidad de madurar, porque según lo que encontramos en los procesos que la Biblia nos enseña, que la palabra de Dios nos enseña, lo que encontramos, mis amados hermanos, es que a medida que vamos progresando en la vida, en el paso del tiempo, lo que estamos viendo, mis amados, es que estamos llamados por la palabra de Dios a progresar, a participar, a madurar en la bendición de nuestro Señor. Y para que ustedes aprendan sobre esta palabra, tengo dos ejemplos específicos que quiero extractar de la palabra para que aprendamos si estamos siendo cristianos adultecentes o de una vez nos vamos a despertar, mis hermanos, y vamos a avanzar a donde tenemos que avanzar. El primer ejemplo que tengo es el de la iglesia de Corinto. Y varias veces hemos predicado sobre este tema, pero cuando ustedes se acercan a leer, esto es extractado de los libros de 1 Corintios y 2 Corintios. Porque cuando uno lee las cartas de Corintios,
escritas por Pablo a esa iglesia, uno encuentra que Pablo está exaltando a la iglesia por un lado. Y es que era una iglesia privilegiada porque tenía muchísimas cosas importantísimas. Por ejemplo, primero que todo fue fundada por Pablo. Después de que Pablo la fundó, llegó Apolos, que era uno de los grandes predicadores de la época. No conocemos mucho de sus mensajes, pero es definitivo, según los historiadores, que Apolos era un gran predicador que justo estaba ahí en la iglesia de Corinto. Dice la historia que seguramente Pedro también fue pastor por algún poco de tiempo allí en Corinto. Y lo más importante y lo que reconocemos de la iglesia de Corinto, que hoy estamos hablando en esta clase de liderazgo, y es que, mis hermanos, la iglesia de Corinto rebosaba de dones, rebosaba de experiencias del Espíritu Santo, talentos, y estaba llena de una cantidad de experiencias del Espíritu Santo impresionante. Era una iglesia deseable, era una iglesia increíble, era una iglesia de lo mejor, económicamente estable, con un liderazgo impresionante. Sin embargo, en contraste, encontramos, mis hermanos, que en vez de que los dones, estos talentos, esas experiencias tan bonitas de la iglesia fueran, mis hermanos, dieran como resultado en sus vidas, en las vidas de los hermanos de Corinto, una madurez increíble, una buena, hermanos queridos, experiencia de crecimiento cristiano. Lo que encontramos es que Pablo termina denunciando una cantidad de problemas que al mismo tiempo estaban en esa iglesia. Habían divisiones, inmoralidades sexuales, habían demandas entre hermanos, es decir, parece que algunos se prestaban plata, se denunciaban por negocios, iban a los tribunales, y Pablo decía: no, ¿cómo es posible que ustedes con esos problemas tengan que ir a los tribunales? Para eso están en la iglesia. Y ese es un límite que a veces coloca la palabra del Señor. Hacían mal ejercicio en la libertad cristiana, había desorden en el culto y falta de amor, entre otras cosas. Es decir, mis hermanos, habían muchos dones, muchos talentos, mucho movimiento del Señor, pero al mismo tiempo la iglesia no había llegado, hermanos, a madurar de tal forma que esos errores de la diapositiva pasada fueran, mis hermanos, superados, sino que todavía están presentes. Pablo estaba hablando de un pecado en donde el hijo de un hombre se casaba con la esposa del hombre. Hablaba de una cantidad de moralidades, de demandas, de circunstancias horribles, mis hermanos. Y esa es la pregunta que uno se hace. Una iglesia que abunda en dones, una iglesia que abunda en las obras del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que pueda vivir estas circunstancias de falta de madurez? Eso es lo que podemos encontrar. Pues, mis amados hermanos, a pesar de que Corinto tenía tantos dones, tantos talentos, tanto ministerio de Dios, también al mismo tiempo tenía mucho que aprender. Y es que tenemos que aprender lo siguiente, y esta frase es muy interesante para que tú la tengas allí. Así que el conocimiento no es igual a la madurez, y la abundancia de dones no asegura un carácter transformado. Puede que nosotros en la iglesia, o alguien aquí en la iglesia, cualquiera, mis hermanos, pueda decir: yo me las sé todas, yo sé cómo es el culto, yo sé cómo es la vida cristiana, yo conozco todos los aspectos de la vida, yo me desenvuelvo bien en esto, en aquello y todo ello. Pero eso no significa que seas una persona madura. Y al mismo tiempo, miren cómo estamos orando al Señor en este día, hermanos, la abundancia de dones, que tengamos dones, talentos, como lo hemos tenido en varias ocasiones y tiempos en la iglesia, no significa que el carácter de nuestras vidas, mis hermanos, sea transformado. Y es que esto es lo que debería hacer. Si tengo el Espíritu de Dios, si tengo a mi Dios en mi corazón, yo creo que nuestro corazón debería ser transformado, mi vida debería ser transformada, yo debería estar viviendo otro tipo de vida. Pero resulta que a veces, a pesar de que vivimos una vida cristiana, hablamos de la palabra, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, no reflejamos ese cambio y esa transformación que el Señor quiere que nosotros vivamos, mis amados hermanos. Por eso en 1 Corintios capítulo 3, el versículo número 1 está diciendo: no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales, es decir, personas que viven en la
carne. Y es que nosotros en la vida esperamos, mis hermanos queridos, que en toda área, en todo, vayamos madurando. Hermanos, un día montamos triciclo y ya superamos la etapa del triciclo, y luego vamos a la bicicleta, mis hermanos, y ya en la bicicleta vamos avanzando y todo ello, pero nos da como cosa loca, hermanos, que las 2 llantas es mucho. Entonces todos los hombres siempre intentamos, dígame si no lo han intentado ustedes, montar en una llanta, subir la bicicleta en una sola llanta. ¿Sí lo han hecho? Ay, hermanos, eso es una de las experiencias más buenas que yo, que voy en mi motorratona, mis hermanos queridos, y yo cuando salgo a un semáforo, lo que pasa es que le falta fuercita, pero si pudiera. Pero uno quisiera, mis hermanos, ir avanzando, porque esa es la dinámica de la vida. No podemos quedarnos estancados en una etapa de la vida. Sin embargo, yo tengo que hablarles a ustedes específicamente en este ejemplo de Corinto, acerca de lo que Pablo habla, de lo que él define como personas carnales. Y quiero decirles lo siguiente: una persona carnal no significa que, habiendo nacido de nuevo, sigamos viviendo en la carne. Un cristiano no puede ser salvo y seguir viviendo a la manera de este mundo. Mira, yo quiero que tú escuches bien, leas bien esta frase y la tomes para tu vida. Nosotros que vivimos en Cristo no vivimos a la manera de este mundo. El que vive en Cristo ha sido transformado, mis amados hermanos, y es lo que dice en la siguiente parte: el nuevo nacimiento implica una transformación radical. Ya no vivimos como antes. Dios nos llamó a vivir diferentemente, un cambio totalmente distinto. Es decir, mis hermanos, lo que significa el arrepentimiento. Estamos en el pecado y volvemos al Señor, y Él nos cambia, Él nos transforma completamente. Pero lo que sí puede llegar a pasar es que podemos vivir como cristianos adultecentes, es decir, cristianos que vamos caminando por la vida, llevamos muchos años en la vida cristiana, mis hermanos, pero todavía no hemos madurado para entender cosas como las que pasaron, por ejemplo, el día de hoy. Yo sé que para algunos hermanos que son nuevecitos aquí en nuestra iglesia, hermanos, a veces no entienden, pero toda esa cantidad de tiempo de oración, uy, qué cantidad de canciones, y oren, y oren, y oren, y oren, y oren. ¿Para qué tanto orar? A veces uno se pregunta. Un hermano de la iglesia X me está diciendo: pastor, uy, casi no terminan ese culto, casi apago. Estaba viendo el video y estaba en la alabanza, y él me decía: pastor, si usted no pasaba en el siguiente minuto, yo ya iba a terminar ese video. Es decir, la gente a veces no entiende lo que sucede, mis hermanos, y los que estamos viviendo el peso de la iglesia sabemos por qué tenemos que orar. Sabemos que es necesario, que lo tenemos que hacer, mis hermanos, porque si no hay oración, si no buscamos al Señor de corazón, mis hermanos queridos, nos vamos a alejar del propósito de Dios para su iglesia. Dios se va a ir de nosotros y nosotros tenemos que estar pegaditos a nuestro Señor. Necesitamos del Señor. Por eso te animo, que ya que tienes al Señor en tu corazón, pídele al Señor que te ayude a madurar y a entender este tipo de experiencias. Hoy en la clase de liderazgo, la pastora nos estaba precisamente hablando de cómo hay momentos en donde pasamos en la vida, hermanos, y tenemos experiencias que no entendemos, que vivimos, y luego pasamos a otro momento, y de pronto ya no son momentos para vivir los anteriores, son otros momentos que Dios nos da. Y yo quisiera que todos anheláramos eso. Ustedes saben, hermanos, es que estamos pasando por procesos en nuestra iglesia, hermanos, y lo que yo sí les digo a ustedes, hablando de la iglesia de Corinto, mis amados hermanos, es que no vamos a desfallecer, no vamos a dejar de pelear, no vamos a bajar la guardia. Miren, hermanos queridos, lo que están viendo sus ojos es algo que el Señor va a transformar, y ustedes van a decir: yo estuve ahí. Yo estuve ahí, yo vi cuando era tan terrible, tan difícil, pero el Señor nos levanta y nos dará la victoria. Yo creo en eso, mis hermanos. Dios nos va a dar la victoria, aleluya, en nombre del Señor. Y esto es lo que encontramos entonces, mis hermanos, de la iglesia de Corinto. Una iglesia con muchos dones, pero también con muchas cosas por corregir, que pareciera ser que los dones y la experiencia que tenían estaban transformando completamente sus vidas, pero no estaba pasando, y Pablo está condenando esto. Ahora, mis amados queridos, quiero darles a ustedes el ejemplo de la higuera. Este es el segundo ejemplo. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 12, el versículo 12 al 14. Y ahí dice de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella,
no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero miren, hermanos, lo que dice luego en el 20 al 26. Porque es que, hermanos, preparando esta palabra, a mí me asombró que el Señor, hablando de la higuera que no encontró frutos, pone el ejemplo de la higuera para darnos una enseñanza impresionante. Del 20 al 26. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces el Señor le respondió y le dijo: tengan fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pues qué increíble esta palabra, que el Señor, hablando de la higuera, nos da una enseñanza sobre la fe. Pero ¿en qué consiste esa enseñanza? ¿Cómo la podemos nosotros aprender? De la siguiente manera. Pues resulta que esta situación de cuando el Señor fue a tomar fruto de la higuera porque tenía hambre, hermanos, se da en un contexto de dos cosas. Está en el marco de dos cosas. El marco, de este evento es el siguiente. Por un lado, antes Jesús recién había entrado a Jerusalén, y fue cuando le dieron la gran bienvenida a Jesús. ¿Se acuerdan? Que iban en un burrito, ¿se acuerdan? Y levantaban, hermanos, los mantos, los ponían para que él pasara. Hosana, el rey de Israel. Y hermanos, bajaban palmas y le ponían palmas y le dieron la bienvenida como un rey. Bien, después pasan lo de la higuera, y al siguiente día, la siguiente escena es, mis hermanos, lo que tiene que ver cuando Jesús viene al templo y levanta, mis hermanos, a todos los comerciantes que están vendiendo animales allá en el templo, y les decía: escrito está, mi casa es casa de oración, y ustedes la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Y que levantaba las mesas, sacaba los animales de las jaulas, hizo una revolución tremenda, mis hermanos, allí. Y uno encuentra, carambas, este tema de la higuera en medio de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y luego entonces el tema de lo que pasó en el templo. Qué enseñanza tan tremenda, mis hermanos. Y yo decía: Señor, ¿cómo se aplica esta palabra cuando el Señor quiere encontrar frutos en nuestras vidas? Mira, lo primero que encontramos, mis hermanos, es que Jesús quería en un momento comer. Él tenía hambre, mis amados hermanos, y parece que no era el tiempo de los frutos, pero parece que la planta mostraba algo más, y Jesús quiso ir a tomar frutos, mis hermanos queridos. Lo que sucede fue que era como el follaje, como que se adelantaba, y Jesús dijo: allá mínimo hay una naranja, yo voy a comer porque tengo hambre. Y resulta que esa planta era solo mata, era solamente hojas y ramas, etcétera, etcétera. Pero el verso 13, como lo leen ustedes ahí, dice: fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿No anotan ustedes esa palabra que escribe Marcos acá, mis hermanos? Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Es decir, el Señor va a la planta y el Señor dice: puede ser que encuentre, puede ser que no encuentre. Es decir, lo que el Señor, mis hermanos, viene a hacer en la higuera es encontrar fruto. Y el tema de la higuera es que por lo que tiene ya hojas, por lo que está crecida, debería tener fruto. Y Jesús está diciendo: quizás encuentre fruto. Es decir, el Señor viene, hermanos, a pedirnos cuentas cuando Él diga. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Tener fruto cuando Él venga a pedirnos cuentas. Eso es lo que significa ese texto. Mire qué interesante, mis hermanos. Ahora, hay otro punto importante aquí, mis amados hermanos, y es que la maldición solo fue para esa planta. Algunas personas piensan: no, de razón que ahora las higueras no dan fruto. No, sí, señores. Son higos que todavía existen por allá en esas tierras, mis hermanos, son tipo de brevas. Estaba averiguando que eran como unas brevitas que consiguen, mis hermanos, en tiempos de frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Siguen brotando hasta el día de hoy.
Y por último, en el versículo número 22, respecto a lo que Pedro le estaba diciendo, Jesús toma esta circunstancia y da una enseñanza acerca del poder de la fe. Y miren los elementos que Pedro está dando. Primero que todo, hermanos, el monte que se puede echar al mar, pedir orando, creyendo, y eso vendrá, y tener en cuenta el perdón. Miren, hermanos, un acto de frutos, un acto de triunfo en el Señor, un acto en donde el Señor nos pida cuentas a nosotros y nosotros podamos dar fruto, significa, mis hermanos, que somos hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos dicen amén? Somos hombres y mujeres de fe. Un hombre y una mujer de fe, mis hermanos, creen más allá de lo que están viendo sus cosas. Un hombre o una mujer de fe, mis amados hermanos, es una persona que tiene en cuenta estos tres elementos. Cree pidiendo y las cosas se van a dar. Cree con fe, mis hermanos, y también dice la palabra del Señor, tiene en cuenta el perdón. Y yo creo que estos elementos que Jesús está diciendo aquí, deberíamos de siempre tenerlos en cuenta en estos tiempos de nuestra iglesia, mis amados hermanos. Siempre acerquémonos al Señor pensando en el monte que se puede echar al mar, ese tipo de fe. Siempre acerquémonos al Señor pensando en pedir, orando y creyendo, y eso va a venir. Esto es lo que dice nuestro Señor. Y por supuesto, si tenemos que pedir perdón a causa de alguna circunstancia. Miren, hermanos, Dios va a venir a pedirnos cuentas en algún momento y nosotros tenemos que estar listos. Ahora, el tema de la fe de Jesús no fue que el Señor dijo, oiga, tengo fe que cuando maldiga esta planta se va a chicharrar. A eso no se refiere el tema acá, mis hermanos. Simplemente, hermanos, es a que esa planta le está dando una lección. Ha de creer. Esa planta está llamada a dar frutos. En algún momento el Señor pedirá cuentas y debemos de tener frutos para el Señor. Teniendo en cuenta estos dos elementos, estos dos ejemplos, si somos adultecentes, vemos una iglesia con muchos dones, pero muy inmadura espiritualmente, y vemos una higuera que debería dar fruto, pero en el momento en que se le vienen a pedir cuentas, no es capaz de dar fruto, mis hermanos. Yo tengo 6 preguntas para aplicar esta palabra a todos ustedes, mis hermanos, preguntándonos si somos adultecentes en nuestra vida cristiana. Primera, ¿qué tanto crees que has madurado espiritualmente desde que recibiste a Jesús? Pregúntate, ¿cuántos llevan más de 30 años como nuestra pastora? 20 años, 15 años, 10 años, 5 años. ¿Cuánto tiempo llevas en los caminos del Señor? Y pregúntate, ¿cuánto has madurado? ¿Estás madurando hasta este momento? Segundo, ¿te afectas positiva o negativamente fácilmente por el llamado al cambio que te hace el Señor? Es que miren, hermanos queridos, el Señor nos está pidiendo cambios. El Señor nos está pidiendo que hagamos algo en nuestra vida, que algo pase en nuestra vida, que nos pongamos en la brecha, que cambiemos nuestra vida, que nos pongamos ahí para servirle, hermanos queridos. Nos afectamos por eso. Esto nos afecta en nuestro presente. Me está afectando lo que están viendo mis ojos, mis hermanos. Bueno, pregúntate también, ¿te ha quedado difícil dejar cosas que tienes que dejar? ¿Te ha quedado difícil abandonar cosas de ese hombre viejo, de ese pecado carnal que hablábamos de Corinto? Y por otro lado, ¿te ha quedado difícil asumir cosas que tienes que asumir? Porque hay que dejar las cosas del mundo, hermanos queridos. Hay que dejar el vestido del mundo, lo de los hombres carnales, y hay que vestirnos del hombre nuevo. Así que es difícil dejar cosas, pero al mismo tiempo, si somos, hermanos queridos, queremos madurar, hay que asumir cosas que tenemos que asumir. La siguiente pregunta, la quinta, es: ¿eres demasiado sensible a la exigencia que te hace el Señor en la iglesia? Es decir, mis amados hermanos, nos pesa en nuestro corazón tanto de la iglesia. Miren, hermanos, es que el tiempo pasa tan volando que estamos saliendo del culto ahorita a las 7 pasadas, mis hermanos, y ya nos tenemos que preparar para el siguiente culto. Qué cantidad de cosas, hermanos. Pasa el tiempo tan rápido, tan rápido, tan rápido. Somos demasiado sensibles. Tanto de Dios en mi vida, soy sensible a ello. Y por último, ¿crees que la madurez es para otros y no para ti?
Es que a veces pensamos, mis hermanos, que los que tienen que madurar son los del altar, son los que tienen ministerios en la iglesia, son los que trabajan en esto o en aquello, los que van continuamente a la iglesia. Esos son los que tienen que madurar, pero yo te quiero decir que todos estamos siendo llamados a madurar. Es decir, salir de la adultescencia a ser verdaderos hombres y mujeres maduros en el Señor. Ahora, mis hermanos, la última frase es muy importante, porque si de pronto tú respondiste sí en alguna de estas preguntas, según esta gran encuesta que estoy haciendo el día de hoy, hermanos, podría ser que pudiéramos ser en algún momento adultescentes. Ahora, voy rapidísimo, mis hermanos, porque se me está yendo el tiempo. ¿Cómo solucionar el problema de la adultescencia? ¿Cómo solucionar el problema? Y les voy a dar 3 soluciones bíblicas al problema de la adultescencia. Miren, hermanos, en este libro de 1 Corintios, donde estábamos analizando el tema de la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, Pablo llama a la iglesia a examinarse. Como dice, mis amados hermanos, en el contexto de la Santa Cena, pero pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, continuamente tú y yo tenemos que mirarnos, hermanos, delante de Dios. ¿Para qué es aquello? Encontrar aquellas preguntas, aquellas respuestas de esas preguntas que acabamos de hacer. Quizás haya una positiva, 2 positivas, 3 positivas. Quizás haya cosas que yo todavía no he entregado, que todavía no he madurado delante del Señor. Hay que examinarnos delante del Señor. Por eso, mis hermanos, el salmista está diciendo continuamente delante del Señor: examíname y prueba mi corazón si hay en mí pecado, dice el salmista. Continuamente tenemos que examinar. Mira, si tú quieres agradar a Dios, examínate continuamente. Hay que examinar nuestra alma, examinar nuestro corazón delante del Señor, mis hermanos. Pablo decía, miren, continuamente examínense, porque como participan de la comunión, ustedes lo que pueden estar comiendo es maldición. Examinémonos continuamente, porque a veces creemos que los otros son los que tienen la culpa, que los otros son los responsables de las cosas, que la iglesia crece es por esto, pero yo no tengo nada que ver con la iglesia, porque yo apenas voy a la iglesia, apenas doy mi diezmo, y yo soy muy chiquita, yo soy muy pequeña aquí en la iglesia. O sea, yo no influyo mucho en la iglesia. Tú eres muy importante en la iglesia. Tú eres muy importante en la iglesia, mi amada hermana, y con tu aporte, tu madurez, la iglesia crecerá. ¿Cuál es la primera solución? Examinarnos. La segunda, mis hermanos, la encontramos en Hebreos capítulo número 12, el versículo número 14. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La primera es examinarnos. Resultado de examinarnos: vamos a encontrar errores, vamos a encontrar cosas, vamos a encontrar circunstancias en nuestra vida, elementos, áreas de nuestra vida que tenemos que entregar delante del Señor, mis amados hermanos. Y aquí el tema es la consagración. El tema, mis amados hermanos, es entregarnos enteros delante del Señor y saber que el Señor nos ayudará, saber que el Señor, miren hermanos, el Señor premiará todo el que busca la santidad delante de Él. ¿Sabían ustedes eso, mis hermanos? El Señor ve con buenos ojos que queramos de Él. El Señor anhela una iglesia santa. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor está dice en Hebreo, en Efesios capítulo número 5, capítulo número 6, dice que el Señor se está presentando a sí mismo una iglesia pura, santa y sin mancha. Mire, hermano, lo que el Señor ve en nuestras vidas, como yo siempre les he dicho, no es tanto mis talentos, no es tanto como yo me desenvuelve, que yo sea un show para ustedes, o que yo pueda ser un buen conocedor de la palabra del Señor. El Señor no mira, mis hermanos, si yo hago mucho o hago poco para la iglesia, porque ese es mi deber. Al fin y al cabo soy obrero de su palabra, mis hermanos. ¿Saben qué es lo que el Señor quiere encontrar en mí? Santidad. El Señor quiere encontrar en ti santidad. Hermano y hermana, santidad en tu vida. Y santidad, mis hermanos, es consagrarnos, separarnos para Él, pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a parecernos a Él, como dice su palabra. Y la tercera, hermanos, solución a la adultescencia que encontramos en la palabra de Dios es, mis hermanos, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Miren, hermanos, es una invitación a no dejar de pelear, a no dejar de batallar,
a no dejar, mis hermanos queridos, de lado nuestro deber de batallar. Y yo les pido que batallemos por la iglesia. Les pido que batallen por sus vidas. Les pido que avancen. Les pido que no dejen, hermanos queridos, de esforzarse en su vida cristiana. Les pido, mis hermanos, que sigamos adelante, hermanos, a pesar de lo que estemos viviendo, lo que estén viendo en nuestros ojos, a pesar de las circunstancias, hay que echar mano, hermanos, de la vida eterna. ¿Y saben cómo es? Batallar. Así que levántate de mañana y batalla. Batalla por la noche, cuando llegues al servicio, cuando llegues al otro servicio, cuando toque venir a la iglesia, cuando te llegue una petición de oración, cuando tienes que poner manos por el enfermo, cuando tú estés recibiendo una revelación del Señor. Batalla, 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 batalla. Echemos mano de la vida eterna, dice la palabra del Señor. Miren, hermanos, así es como salimos, hermanos, despertándonos de esa adultecencia. Es hora de madurar. Esta iglesia va a salir adelante, mis hermanos, en la medida que seamos firmes en nuestro carácter y bendecir, mis hermanos, nuestro Señor con nuestra adultez, con nuestra madurez. ¿Y saben por qué tenemos que madurar, mis amados hermanos? Porque hoy en día la iglesia debe de presentar recursos, debe presentar soluciones. La iglesia está siendo observada, hermanos queridos. La iglesia no puede ser el hazmerreír de la gente. La iglesia no puede ser el hazmerreír, mis hermanos queridos, que no tiene soluciones, que no tiene, mis hermanos, algo que ofrecer para los problemas de la gente. La iglesia no se puede convertir en un hazmerreír. Hemos de ser solución donde Dios nos ha puesto, mis amados hermanos. Entonces, examinarnos, consagrarnos delante del Señor y pelear la buena batalla. Vamos a batallar. Vamos a esforzarnos en esta vida para nuestro Señor. Aleluya. Amén y amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Bendecir esta palabra, hermanos queridos, que he predicado como flash, pero pidiendo al Señor que nos bendiga y nos llene en este día en el nombre de Jesús. Padre celestial, dándote gracias por esta palabra que tú nos das, Señor del cielo. Nos llamas, Señor del cielo, a salir, Dios mío, de esa inmadurez que a veces nos caracteriza, Padre celestial. Hoy, Padre celestial, quiero ir delante de tu presencia, Señor, y nos presentamos pidiéndote, Espíritu Santo, que examines nuestros corazones, pidiéndote, Espíritu Santo, que examines a mi hermano, a mi hermana, a cada uno de los que estamos aquí, Señor del cielo, y tú nos ayudes precisamente para, Padre, examinarnos y saber qué hay en nosotros que hemos de entregar. ¿Qué hay en nosotros que sobra, que no debe estar con nosotros? Dinos, Señor, que tenemos que entregar, Padre celestial, y ayúdanos, Señor, como otra solución a consagrarnos a ti. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi alma, te entrego esta área de mi vida. Quizás son mis pensamientos, mis sueños, quizás son mis mismos fracasos, quizás es que odio parte de mi carácter. Yo no sé, Señor. Quizás no veo solución a esto, Señor. Quizás no estoy viendo, Dios mío, las respuestas que tú prometes en tu palabra. Y por último, mi hermano, vamos a batallar. Vamos, mi hermano querido, dile al Señor: ayúdame, Señor. Quiero batallar para tu gloria. Quiero esforzarme en mi vida cristiana. Quiero dar pasos de fe. Quiero decirte, Señor del cielo, que conmigo cuenta, Dios mío, Señor. Quiero decirte, Señor del cielo, que quiero servirte, que quiero ser un guerrero tuyo, un soldado de tu palabra, que no voy a echar para atrás, Dios mío, Señor, sino me esforzaré, caminaré, te adoraré, Señor, y arrastraré muchos para tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo y te adoro, Padre celestial. Y te ruego, Padre, que en conjunto aquí en tu iglesia todos maduremos. Te pido que en conjunto aquí en tu iglesia todos seamos hombres y mujeres, Señor, fieles, seguros en ti, espirituales para tu gloria, Señor. Gracias por las experiencias de Corinto, Señor. Ser una iglesia llena de dones. Nosotros también lo queremos. Llena nuestra iglesia de dones, de talentos, de ministerios, de experiencias, Señor, de tu Espíritu Santo. Pero por favor, ayúdanos paralelamente a crecer,
a movernos en ti, a madurar en ti, Señor, a ser fieles para tu gloria, como dice tu palabra, Padre. No es cuidar que nos llamas, Señor, a ser mejores cada día, Dios mío, y a dejar atrás, Señor, toda obra de maldad, toda obra de pecado. Nuestra vida vieja quedó en el pasado. Tu palabra dice en Corintios, todas las cosas han sido hechas nuevas. Es un llamado para todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoro, Señor, porque estoy declarando que en Geb haciendo el bien vienen tiempos nuevos. En Geb haciendo el bien yo veo el futuro. Y Padre, declaro lo que una hermana se la pasa repitiéndome y me llama al oído y me escribe: pastor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y tú lo vas a decir para tu vida, para tu iglesia. La gloria postrera de mi iglesia será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Allá en casa también díganlo: la gloria postrera de mi iglesia será mayor que la primera. Vienen mejores tiempos. La gloria de Dios viene como una lluvia que se acerca, como ese verano que nos han dicho hace como un mes y todavía no llega, pero llegará y nos vamos a asombrar, Señor del cielo. Ayúdanos, Dios mío, y que tu gloria nos ayuda. Ten misericordia en nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret.